Bueno, fue fundamental que el presidente Rodríguez Berceo no venga de la política, sino Sí, exactamente que no tuviera ningún de interés, es eso. decir, Cuéntanos un poco que de nunca que... hubiera querido quedarse en el Ujú. poder, que no tenía proyectos de poder, que no había en él nada más que alguien que estaba allí porque el destino hizo que Y cumplió llegara. Y su cuando tarea. quisieron tentarlo, que se quedara más tiempo, el que ha dicho, "No, yo me voy, ya está lanzada la fecha de las elecciones y yo me voy ese día". Entonces de ello también se puede sacar una segunda enseñanza, ¿no? Que a todo el mundo hay que marcarle ciertos límites, ¿no? Incluyendo los propios límites de los que están en el poder. Es decir, de que todo el mundo sepa hasta dónde uno está dispuesto a ir. Y cuando hay ese límite y ese límite es creíble, los demás también saben que tienen que actuar, ¿no?, bajo esas pautas, porque son esas las que tienen, y no otras que ellos imaginan que tienen, ¿no?, y que son las que priman en sus relaciones diarias, habituales, ¿no? Hace mucho, Jorge, la ética personal también, ¿no? Porque pudo haberse tentado. Sí, sin lugar a dudas, han habido, ¿no?, insinuaciones, visitas, reuniones, esas cosas, ¿no?, que se producen y que a uno lo enojan. También estando en la Corte Nacional Electoral eso ocurrió, ¿no? Y cuando se les dice no, creen que se les está diciendo no para mejorar la oferta. Mm. Pero yo recuerdo alguna vez el doctor Tejes decía, ay, me molesta mucho, si quiere insinúen, ¿no?, porque quieren que, decir, es una afrenta moral, ¿no?, con uno mismo, ¿no?, que creen que uno es susceptible de eso, pero lo hacen, pero lo hacen, ¿no? Y no, a veces les cuesta muchísimo, muchísimo entender que puede haber gente que tiene ciertos límites, ¿sabes?, ¿no?, claros entre lo admisible y no lo admisible en términos políticos, en términos legales y en términos morales. Es decir, la democracia también significa eso, ¿no? No son solamente límites legales, ¿no?, la acción política son también los límites morales que impone la democracia respecto a lo que uno está dispuesto a hacer o no hacerlo, ¿no? En ese sentido, ¿no?, la democracia fracasó en gobierno, no logró entrar como pauta de comportamiento moral en la gente, muchísima gente, muchísima gente. Pero hay gente que efectivamente, ¿no?, en cuya conducta personal se puede confiar, ¿no? No son probablemente muchos, pero existen, ¿no? Gente probada en el pasado, probada en el presente, ¿no?, pero que probablemente no tienen mucho interés, pues, en la política ni en el poder. Y también a propósito de esto, eh, hay alguna gente que me confundía con, como diputado cuando estaba en la corte, me llamaba honorable. Yo decía, yo no soy honorable. Ah, disculpe, me decía. Esperando que les digas algo más a continuación. Entonces, pero hay esas dos cosas que nosotros descubrimos, ¿no?, en la Corte Nacional Electoral, estando en el gobierno, que si los gobernantes cambiaran sus propias pautas, ¿no?, de pensamiento, de acción con respecto al país, probablemente descubrirían algunos tesoros que el país tiene en la gente, muy escondidos, ¿no?, que no salen porque eso no es lo habitual, ¿no? Uno no puede creer que haya, esté en los genes esta propensión al clientelismo, por ejemplo, ¿no?, o a las distintas formas de corrupción política o personal, ¿no?
Pero la gente también sabe, ¿no?, que si se comporta, ¿no?, como quisiera que se comporten los demás, simplemente va a fracasar. Entonces se comporta como ella cree que se comportan los otros. ¿Sí? Esto pasa con los funcionarios públicos respecto a los ministros. Es muy difícil que imaginen, ¿no?, ministros, ¿no?, que tengan un comportamiento tan distinto que ellos tienen que ajustar su propio comportamiento cotidiano al del ministro. Normalmente empiezan a sospechar desde un principio. Entonces, se imaginan que sus autoridades hacen cosas, los de abajo van a también creer que están autorizados a hacerlo. Pero si los de arriba hacen cosas distintas y les demuestran que son distintos, creo que hasta por automatismo los de abajo lentamente van adaptándose. Esta es la experiencia en el organismo electoral de 10 años, ¿no? Y también de los pocos meses que estuvimos en el Palacio respecto a muchos funcionarios departamentales, ¿no?, que empezaron muy rápidamente a saber cuáles eran nuestros límites. Yo recuerdo, hablamos el primer día con Eduardo y decíamos varias cosas, pero entre otras cosas, ¿no?, decíamos, cuando un gobierno se presenta ante el país, tiene que inmediatamente decirle, ¿no?, cuáles son las reglas bajo las cuales va a gobernar. Y cumplirlas. Eso es. Sí, recuerdo que insistimos muchísimo en el cumplimiento de la ley. A pesar de que no fuimos nosotros muy ortodoxos, pero porque la situación nos obligaba a hacerlo, ¿no?, porque si no hubiera sido peor, aunque entendíamos el riesgo de que eso sirviera después de pretexto para que otros gobernantes, ¿no es cierto?, cubran sus propias arbitrariedades, ¿no?, señalar límites, ¿no?, el sentido de los límites, que me parece enormemente importante en Bolivia y que no los tenemos en general, nunca sabemos hasta dónde debemos ir. Un escenario muy diferente en Sucre. ¿Cómo así que a través de Unidad Nacional llegas a la Asamblea Constituyente? También empezaron esas razones personales, ¿no?, las que ya he mencionado cuando acepté entrar en el equipo de Eduardo Isberce. Y es que yo, que no era nada entusiasta por la Asamblea Constituyente, ya me opuse a la idea y dije no era necesaria esta asamblea para el país, pero probablemente se hizo inevitable por la crisis política. Entonces, como en la bala, y que las a todos, había que ir a la Asamblea Constituyente, ya que el país estaba con la Asamblea Constituyente, procurar de que eso sea un éxito, no un fracaso. Y la cuestión era cómo ir, porque de acuerdo a la convocatoria nadie podía postularse individualmente. Claro, una idea era que yo organice un grupo, ¿no?, ciudadano, me haga registrar y así entonces trámites, ¿no?, propongo mi candidatura, pero la dificultad era de no saber, ¿no?, si había que hacer para todo el país, ¿no?, solo para La Paz o solo para la circunscripción uninominal. Y como no me decidía ni a lo uno ni a lo otro, porque es un trabajo que no me atrae en absoluto, entonces pensé en alguna agrupación ciudadana, de esas que tenía de conocimiento de la Corte Nacional, y procurar que ellos me pongan en su lista, me apoyen, ¿no?, como que efectivamente eso es lo que hice con algunas de ellas, solo que el problema que pasó con una de ellas es que la primera cosa que me hizo conocer es que habían gastado mucho dinero en los trámites para el reconocimiento jurídico. Creo que alrededor de 80.000, 90.000 bolivianos. Entonces, en el fondo lo que me estaban diciendo es que tú pagues. Bueno, tampoco podía ser eso. Entonces dije, bueno, de todas maneras haré algo, aunque después no me salga, aunque fracase, pero haré el intento de entrar a la Asamblea Constituyente por las vías que señala la convocatoria, y si al final no puedo entrar, por lo menos diré, ¿no?, que hice todo lo que podía hacer para no culparme a mí mismo, y habiendo tenido una oportunidad, me hice todo lo que fuera necesario para ir ahí.
Entonces, si no son agrupación ciudadana, además no las conocía todas ni tenía que contar con todas. Estaban los partidos, claro, ¿no? Los partidos siempre provocan pues a urticaria, no fue mi primera opción, ¿no? Digamos fue la última, que dije, habrá que hablar con aquella opción, o aproximarse a aquella opción, ¿no? Que sea más potable para nosotros, ¿no? Para que se pueda mejor sintonizar o haya menos problemas. Entonces, ya con Samuel habíamos hablado en una ocasión anterior de otros temas, y bueno, hablaré con Samuel. Cuando fui a hablar con él, no hubo necesidad de que yo le diga nada porque fue él, ¿no? El que me propuso, que se me adelantó, ¿no? Y de ese modo entré y creo que hice bien, ¿no? Aceptando entrar, porque hay más sintonía con Samuel en muchas otras cosas que con los demás partidos, ¿no? Bueno, además porque Samuel me dejó hacer una campaña personal que no tiene mucho que ver con su propia campaña. Yo decía cosas completamente, o bueno, bastante distintas, ¿eh? A las que él decía, ¿no? Como que después en la Asamblea Constituyente no nos entendíamos mucho. Pero me dejó hacer y entramos a la Asamblea Constituyente con la lista de Unidad Nacional. Y cuando yo estaba yendo a Sucre, en el camino, ¿no? Después del primer día en que se reunieron entre todos, yo no quería estar el primer día, no quería aparecer ya con una asamblea constituida. Samuel me dijo, oh, tienes que llegar pronto porque vas a ser vicepresidente, uno de los vicepresidentes. Se negoció la vicepresidencia y bueno, fue así como terminé siendo el cuarto vicepresidente y yo se lo agradecí a Samuel. La Asamblea Constituyente fue, creo, la oportunidad histórica más importante del país para hacer algo, ¿no? Que no rompa con un cierto pasado, responda adecuadamente a problemas estructurales que estallaron, que habían estallado los años anteriores, que venían muchos de ellos desde la fundación de la República. Había, no que diríamos un cierto entusiasmo, demasiado entusiasmo sobre la Asamblea Constituyente, demasiado entusiasmo. Y ya que estaba funcionando, bueno, había que hacer lo posible para que eso fuera así, ¿no? Solo que los problemas empezaron muy rápido pues, en la Asamblea Constituyente, ¿no? Era demasiado visible que iba a ser muy difícil ponerse de acuerdo. A pesar de todo eso, todavía trabajamos allí intentando aproximar a unos y a otros con algunas formulaciones aceptables, pero en el camino eso se reveló muy complicado y eso empezó también en las relaciones. Como terminé separándome y al final advertí que lo que estaba en juego no era solo un texto constitucional, sino todo un proyecto de poder estaba en marcha, ¿no? Y que no había que ceder eso porque no todo se podía negociar y que en términos de nueva constitución había ciertos principios que no se podían negociar, ¿no? Y que era posible poner de acuerdo en muchísimas otras cosas como lo habíamos hecho, ¿no? Buscando ese pacto político de salida electoral, pero que tratándose de una constitución estaban en juego demasiadas cosas y entre ellas una cierta idea de la democracia que había que defenderla. A la oposición no siempre le parecía importante hacer, en realidad la oposición lo que quería era evitar que Evo tuviera más poder, más que problemas de principio, no era su preocupación. Lo nuestro. Y por otro lado, aunque efectivamente lo terminaba del lado de la oposición para oponerse ¿no? más en la Asamblea Constituyente, pero las razones eran bien distintas, ¿no? Entonces, y claro, todo lo que se produjo después, ¿no? Fue de algún modo la continuación de lo que había pasado en el país antes de la Asamblea Constituyente. El escenario de confrontación del país se trasladó a la Asamblea Constituyente. Pero con el agravante de que allí las cosas se hicieron mucho más difíciles, ¿no? De manejar en los conflictos que el país había tenido hasta ese momento,
porque todo se condensó ahí adentro, y la representación mayoritaria del MASA, que se distingue por dos cosas, un proyecto de poder al cual marchaban, pero del que la mayor parte de sus representantes no se daban cuenta. Los representantes estaban por otra cosa en la Asamblea Constituyente, creyendo que efectivamente aquello que iban a aprobar eran las respuestas a sus viejos problemas. No tienen mucha idea de lo que era la Constitución, pero creían que había que resolver esos problemas en el texto constitucional, ¿no? Entonces, y era muy visible que había demasiados rencor, demasiados resentimientos que afloraba de un lado y que se había respondido del otro. Toda la historia que se conoce del enfrentamiento interno sin posibilidad de terminar a tiempo, ¿no? Creo que de esto nos dimos cuenta, ¿no? Muy pronto. Bueno, esto lo escribiremos con más detalle cuando terminemos de trabajar. Aquí nos estamos hace algún tiempo, que es verla, mostrar a la Asamblea Constituyente un poco desde dentro, que hizo que en algunos casos, como Ana María de Campero, estando en Sucre, cuando le preguntaron, pero Lasarte dice que esto va a acabar mal, entonces ella dijo, pues en la prensa, ¿no? Es que Lasarte es un catastrofista, ¿no? Esto no tiene esas señales de que pudieran terminar así, y eso fue ya a fines de 2006, el mes de diciembre, ¿no? Sí, ¿no? Cuando estaba en la Asamblea a poco tiempo de terminar, completamente paralizada, lo que pasó en la Asamblea Constituyente fue mucho peor de lo que yo mismo imaginaba. Nunca imaginé que terminara con muertos. Debe ser, creo que la única Asamblea Constituyente del mundo, el deseo más hubiera sido ese, con una Constitución que hubiera sido aprobada de ese modo, con una fuerza y la violencia, violando sus estatutos, reglas. Pero yo creo que valdría la pena volver a la Asamblea Constituyente, ¿no? Y a más serenos, ¿no? Y a distancia, porque ahí salió el país entero. Todo lo bueno y malo que había del país estaba en la Asamblea Constituyente. Y como allí todo se destapó, todo se desinhibió, todo eso salió, ¿no? Digamos esas caras, ¿no? Duales, la afección, el sentimiento, las emociones, hasta el odio, el rencor, ¿no? y espacios muy pequeños, ¿no? Todo eso aflorado allí. Era el país pequeño que estaba en la Asamblea Constituyente, inclusive hasta demográficamente tenía una representación, ¿no? Que era una muy buena muestra, ¿no? De la composición demográfica del país. Y el hecho de que esta Asamblea Constituyente no hubiera tenido una sola plenaria para debatir el texto constitucional. Ni una sola plenaria. ¿No? Hubo reunión de comisiones, muchos terminaron su trabajo, otras no ha habido una sola plenaria. En realidad la única plenaria que hubo, no mejor, la primera plenaria, que tenía que haber sido la primera, fue la única. Fue en el cuartel de Sucre, pues, ¿no? Cuando aprobaron, ¿no? Alto patolondras, bajo presión, en estado de desesperación, sin leer todo el texto, ¿no? En primera lectura en grande, no han terminado de aprobar, después lo dieron por aprobado y escaparon todos, ¿no? Diríamos, esa fue la primera plenaria. Y la segunda fue en Sucre, en Oruro. Entonces, luego, que el texto constitucional final no fuera el que ha aprobado la Asamblea Constituyente.
sino otro. Definido en el Parlamento. En el Parlamento, ¿no? Que frente a la Asamblea Constituyente había perdido todo poder, pero que terminó recuperando ese poder que la Asamblea Constituyente había perdido. Y que, claro, ¿no? Esto suena a una enorme paradoja, para decirlo menos, ¿no? Entre una Asamblea Constituyente que se proclamó, ¿no? Proclamó su omnipotencia en el país. Ningún poder está por encima de nosotros. Tanto que el propio presidente, ¿no? Para acentuar el poder de la Asamblea Constituyente, anunció que iba a dejar su cargo en manos de la Asamblea Constituyente, ¿no? Y que termine de ese modo, ¿no? Callada, en el silencio, impotente, ¿no? Con un Congreso que termina modificando buena parte de lo que era el texto original, sin que nadie diga nada, como, digamos, fuera parte de la normalidad de la vida del país. Entonces, los que ganaron en la Asamblea Constituyente, para decirlo de alguna manera, no tienen interés en volver a la historia de la Asamblea Constituyente, porque no tienen mucho para exhibir como positivo, como algo que ellos pudieran rescatar, ¿no? Como experiencia. No tienen ningún interés, a pesar de que son ganadores, y suele decirse que los ganadores son los que escriben la historia, pero esos ganadores no han escrito la historia hasta ahora. Y los otros, que tampoco, ¿no? Quieren escribir esa historia porque es la de los perdedores. Y sin embargo, yo creo que la Asamblea Constituyente se ha tratado al país en todas sus vicisitudes, en todo positivo y negativo que tenía. El retrato del país, ¿no? Y creo que, reitero, va a ser útil en algún momento que se haga una buena historia, y se debata sobre la Asamblea Constituyente, para saber por lo menos lo que nunca debe hacerse, para no terminar como terminó, que las tantas ilusiones que hubo en el país, infladas, multiplicadas, ¿no? Terminarán en un desastre. ¿Y por qué el país creyó tanto en una Asamblea Constituyente que fracasó en el sentido de lo que el país esperaba que hiciera la Asamblea Constituyente? ¿Y por qué tantos, y entre ellos nosotros analistas o muchos analistas, ¿no? Que también acompañaron este entusiasmo, ¿no? La Asamblea Constituyente presentándola como deliberante, deliberativa y dialogante, y se ha gastado muchísimo dinero para demostrar de que valía la pena la Asamblea Constituyente, ¿no? Y todo eso, ¿no? Terminó en pura fantasmagoria. ¿Sí? ¿Por qué ese mensaje del país? Porque fue un mensaje del país a la Asamblea Constituyente. Pónganse de acuerdo para hacer un país distinto al que hemos tenido. Eso fracasó. ¿Por qué fracasó la Asamblea Constituyente? Yo creo que es una pregunta que vale la pena tomarla para responder, y eso obliga a, ¿no? a escarbar bastante, ¿no? Pero bueno, con tu médula de investigador es una tarea que quedará pendiente, Jorge. Y antes de terminar, yo quiero que nos cuentes un poquito brevemente de tu producción bibliográfica, que es importante que quede también registrado. Bueno, hay muchas cosas que he publicado, bastantes cosas que he publicado. Hay muchas otras que están todavía en proceso de realización, cuyo resumen están en el libro del 2005, texto por texto, ¿no? Refiriéndome a cada uno de ellos hasta el año 2005. No es falla nada, pero todo lo que después del 2005. Pero eso fue, ¿no? Tanta utilidad que me permitió
por tener un doctorado en la Sorbona. Y el conocimiento de ese trabajo. Y después se designado profesor de la Sorbona en 3 ocasiones. Y bueno, hace poco profesor de Salamanca. De manera que desde el punto de vista personal creo que puedo considerarme casi realizado en el campo de la acción, en el campo del pensamiento, pero todavía hay muchas cosas que hacer hacia adelante. Lo que implica que en algún momento más adelante tendremos que añadirle un capítulo a esta entrevista. Sí, y probablemente otras cosas más, ¿eh? Que se nos ha pasado, en fin, que siempre ocurre, pero esto queda como deuda. Quizás es un adelanto, algo que muchos me pidieron que lo hiciera, que escribiera muchas cosas, ¿eh? Creo que vale la pena. No lo hice hasta este momento, pero es un buen adelanto. Muchas gracias por haber, gracias, Jimena, haber gracias aceptado todos, hacerlo con nosotros. Gracias a todos. Gracias a ustedes, hasta pronto.